Descubre todo lo que puedes vivir más allá del deseo y la pasión. Radio Mujer presenta Más de Uno. Un espacio para hablar sobre la sexualidad humana, las relaciones de pareja y todo lo que te lleve a tener una vida sexual plena y con responsabilidad. Más de Uno. Iniciamos. Todas las personas de todas las edades, de todas las culturas, de todo el mundo, somos idénticas porque tenemos la misma dignidad humana y gozamos de los mismos derechos. La diversidad sexual nos habla de la diversidad que encontramos en todas las personas relacionadas con el deseo de relacionarse erótica y sexualmente. La diversidad y el respeto son valores que en los últimos años han sido reconocidos como resultado de la necesidad de una mejor comprensión de las relaciones entre las personas y los grupos. Por eso hoy en tu programa Más de Uno hablaremos de la diversidad sexual. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 18 de julio de 2016 y estás en tu programa Más de Uno. Yo soy Carlota Tello y esta tarde tenemos un invitado muy especial, un amigo que quiero mucho desde hace muchísimos años, y él ha traído otro amigo que, bueno, pues nos estamos conociendo, a Samuel Arredondo, y de mi amigo que les hablo nos conocemos hace... Como 20 años. Como 20 años. La verdad yo quiero muchísimo a Armando y él lo sabe. Y vamos a hablar sobre diversidad sexual. Yo siempre he dicho, o a lo mejor en los últimos años, que todas y todos somos diversos, porque finalmente cada uno de nosotros conceptualiza la sexualidad y la vivencia erótica y afectiva de manera distinta. Entonces, en ese sentido somos diversos. Pero ahorita vamos a saber, con Armando y con Samuel, a qué se refiere cuando hablamos de diversidad sexual, cómo podemos estar más en este proceso de dignificación de los derechos humanos de todas las personas y cómo podemos entender más esta diversidad. Yo tengo ahorita algunos pacientitos, les voy a ir diciendo en el programa, y cómo los actores tan significativos dentro de la familia, ¿no?, porque no aceptan la confusión tan grande que hay, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues bienvenidos los dos, bienvenido Armando, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, Carlota, pues aquí estamos de visita nuevamente. Qué bueno, da mucho gusto. Samuel, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Armando, por haberme invitado esta tarde y pues con mucho gusto estoy acá para hablar de este tema. Muchas gracias. Gracias. Pues empecemos por la definición. ¿Cuándo surge? ¿Desde dónde? No sé. Pues básicamente, digamos como a mediados de los 90, es que empezamos a referirnos como al término de diversidad sexual, pues porque, bueno, existía lo que era como movimiento de liberación homosexual y lésbico, gay, bisexual, transgénero fue, digamos, cambiando. El término como tal, o sea, se fue empleando y el término como tal, como diversidad sexual, lo empezamos a utilizar sí, a mediados de los 90, y que ya tenía que ver con ir cambiando del esquema como más médico, psiquiátrico, hacia un discurso de los derechos humanos, sobre todo porque se estaba hablando de diversidad cultural y diversidad étnica. Y entonces fue como plantearlo no como una diferencia, sino como algo en ese mismo sentido de las diversidades raciales, culturales y demás, ¿no? Fue cambiar hacia esa lógica de la inclusión, ¿no? Claro. ¿Por qué podemos creer en diferentes dioses, por ejemplo? Podemos tener creencias diferentes, podemos ser de raza diferente, podemos tener un pensamiento pues más emocional o más racional. O sea, por eso yo digo, pues es que todas y todos somos diversos. Sí, claro, y que bueno, nos ha ido también ayudando como a desbiologizar algunas de las cosas, porque hay elementos donde casi nos obligan a que por nuestro cuerpo es
con pene y testículos, entonces tu identidad tiene que ser hombre, y si tienes útero y ovarios tiene que ser mujer, y entonces te tienes que enamorar de alguien de distinto sexo, etcétera, etcétera, cuando la realidad es distinta. Y entonces el plantearlo como esta diversidad cultural también nos permite plantearlo de esta manera. Claro. Sí, claro, y dentro de la diversidad, pues está dentro la orientación sexual, por ejemplo, la identidad sexual, tu identidad de género y tus prácticas sexuales, y todo esto conforma la diversidad, porque precisamente pues se tiene la creencia de que estamos linealmente, ¿no? Lo que decía Armando, naces hombre con testículos, con pene, y la sociedad, la cultura ya te adjudica ciertos roles de género, ciertas prácticas sexuales que se vuelven normativas, y que si te sales de ellas vives violencias, ¿no? Violencias institucionales, violencias en todos los ámbitos estructurales y de todo, ¿sabes? Sí. Cuando la diversidad sexual está en todas partes, incluso la heterosexualidad está dentro de esta misma diversidad sexual, y es el reconocimiento de cada orientación sexual y de cada identidad, que bueno, podríamos pasar hablando horas de cada una de ellas, ¿no? Sí, por claro. supuesto. Y que además, por ejemplo, al plantearlo como diversidad, también entender dos cosas. Una de ellas es que pues esto es movible, ¿no? Es algo que alguien puede tener un deseo o una identidad, y esta se puede mover, no siempre son fijas. Es decir, una persona que ha vivido siempre la heterosexualidad un día puede vivir la bisexualidad o la homosexualidad, o una persona que un día puede vivir una condición transgénero. Esto es importante. Y la otra tiene que ver en que es una diversidad sexual y amorosa, ¿no? O sea, sexual implica que es amorosa, no solamente es un tema de prácticas propiamente eróticas exclusivamente, sino también tiene que ver con vínculos, y que nos confiere a todo mundo, ¿no? Claro. Porque todo mundo, a final de cuentas, nos salimos como de ese modelo oficial de sexualidad que existe, ¿no? El paradigma tradicional, pues, que se rompe cuando estamos hablando de de diversidad. De diversidad sexual. De diversidad sexual. Nos vamos a ir a un mensajito en un momento, pero déjame decirte los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O también nos puedes mandar un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Tus dudas, tus preguntas para nosotros son muy importantes esta tarde, porque no todos los días tenemos la suerte de tener a un doctorado en ¿ciencias? En ciencias sociales. En ciencias sociales, aquí con nosotros, que nos puede explicar muy bien esto. Y Samuel, bueno, también está con nosotros. Nos vamos a un mensajito. La diversidad sexual en toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de género que forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos se presenta con las siglas LGBTT. Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales. Continúe escuchando Más de Uno. Seguimos contigo, estamos en Radio Mujer 1040, soy Carlota Tello y estoy platicando con Armando Díaz y con Samuel Arredondo acerca de la diversidad sexual. Y bueno, pues es todo un tema que podríamos pasar muchos programas, como decía Samuel hace rato, pero me parece que lo más importante es esta dignificación humana, ¿no? Esta mirada hacia los derechos humanos y dejar la parte biológica, ¿no? De lado, ¿cómo ves? Sí, yo creo que sí. Bueno, una de las cosas tiene que ver con el aprender a construir convivencia, convivencia pacífica en sociedad. Yo creo que esta parte es muy importante, porque tiene que ver con el tema de una inclusión, no solamente de permitirnos estar, sino de construir nuestros vínculos realmente sociales con nuestra gente, de la comunidad en general y nuestra gente más cercana. Esta parte y que además vivir con eso vidas dignas en términos de derechos humanos, pero también vidas, digamos, vivibles, diría una autora que es Judith Butler, ¿no? Una vida digna de ser vivida, ¿no? Oye, hay muchos problemas dentro de las familias todavía, ¿no? Sí. Observo muchos problemas dentro de la familia. El chavo, la chava es bien aceptado en la sociedad en general, en su trabajo, con los amigos, con las amigas, nadie la señala, o sea, y dentro de la familia no. Sí, la institución familiar es la que, pues, de todas, hay un fuerte problema ahí
debido a toda esta cultura y toda esta educación moralista que se tiene, y más aquí en el caso de Guadalajara, Jalisco, que bueno, pues a los padres y madres de familia, pues les enseñan con esta cultura, ¿no?, conservadora, en la cual ven a los hijos y a las hijas, pues heterosexuales, casadas y casados con el sexo opuesto y con prácticas heterosexuales, vaya, y que al momento de que un hijo o una hija se asume como lesbiana, como gay o como transexual, por ejemplo, que es el otro tipo de violencia aún más fuerte todavía, el asumirte como el género que no te corresponde, que no te correspondieron al nacer. Entonces ahí se vuelve una fuerte violencia, ¿no? Y los padres de familia no suelen entender esa parte, se les hace difícil no aceptar que sus hijos no van a seguir esa línea heterosexual, ¿no? Y yo creo que también además está todo esto que se habla mucho de la brecha generacional, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, yo me lo encuentro en secundaria, te voy a poner un caso, es una persona el personal ella trabaja ahí en la secundaria, y entonces le encuentra a su hija unas postales con parejas del mismo sexo, lesbianas, y entonces le preguntó, y la hija en realidad no, parece que no es lesbiana, le dice, ay mamá, pero ¿y por qué? ¿Qué? Tú eres homofóbica, ¿verdad? Y demás. Y entonces ella le explica, no, mira, porque esta mujer, pues tiene amigos gays, pero para ella sus amigos se salían a la luz pública cuando eran adultos, tenían 20, 24 años. Entonces de repente para ella es como, estos se están abriendo desde la secundaria, la desestructura, ¿no? Claro. Y entonces a veces la familia no puede con eso porque no sabe qué es, no sabe qué hacer. Se le despiertan además muchos miedos en relación a que sus hijos no van a ser felices, les van a agredir o tienen algún problema y demás. Pero también muchas de las familias, y esto tiene que ver con dos cosas, uno es qué tanto está el tema religioso y el otro es qué papel juega la imagen en esa familia, que el tema del estatus social y el tema del qué dirán, hay a quienes les pesa mucho. Sí. Mira, a veces familias de comunidades pobres o indígenas lo resuelven desde, es mi hijo y es mi hija y se acabó, y si yo no lo quiero, pues entonces nadie lo va a querer, y si nadie lo quiere es un asunto porque quien importa que le quiera soy yo. Claro. Así lo resuelven de una manera súper sencilla, pero de repente familias con niveles económicos o académicos altos, pues resulta que no están dispuestos a dar paso porque el tema de la imagen y el prestigio es tan fuerte, ¿no? ¿Pero qué será la culpa de que no lo hice bien como papá, como mamá? Es un poco, en algunos ahí está, pero esto no con orientación. Algunos es la religión. Ajá. Y piensan, imagínate, cuando un papá o una mamá piensa que sus hijos se van a ir al infierno por eso, pues no es cualquier cosa, ¿no? Para ellos es muy trascendente y tienen que entrar hasta en una orientación incluso teológica, ¿no? Otras veces cuando es la preocupación de si algo hicieron mal, piensan que si los abusaron sexualmente, etcétera, pues entonces hay que haber un acompañamiento. Pero otras veces es una necesidad que tiene que ver con cómo que yo, no es la culpa de que yo no haya hecho las cosas bien, es cómo se van a enterar mis conocidos que yo tengo un hijo o una hija en esta condición y el tema no se habla. Okay. Entonces, eso yo creo que también lo tenemos que cuestionar mucho de nuestra cultura, ¿no? Por un lado la culpa y por otro lado la vergüenza, por así decirlo. Oigan, y por ejemplo, a mí me dio muchísimo gusto cuando cambió la Constitución, ¿no? El primer artículo en donde dice que todos somos seres humanos y merecemos todos los derechos, ¿se acuerdan? Sí. Que se incluye preferencias sexuales, ¿no? Ajá. Lástima que le pusieron preferencias, pues le hubieran puesto orientaciones, no, pero... ¿sabes qué es lo que pasa? O a ver, ¿qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasa? Fue como un accidente el término preferencias sexuales, pero ya había estado escrito en otros términos, pero en realidad a veces los activistas excluimos y había una exclusión de las personas trans. Por accidente, preferencias sexuales legalmente puede ser interpretado también como orientación sexual. Okay. Entonces, por accidente, con esa ambigüedad, sí puede ser como preferencia algo que tiene que ver con identidad de género o con orientación sexual y permite jugar con el término legal. Entonces, también por eso ya no se ha hecho como por moverlo. Por moverle. Mira, qué bueno que nos explicas eso, porque yo no sabía.
Ajá. Pero digo, bueno, a partir de eso, de ese movimiento en donde se cambia este artículo tan importante, no hubo repercusiones en la sociedad. Parece que la sociedad está dormida y no se entera de estos cambios. O si se entera, prefiere tapar los ojos, ¿o qué pasa? Pues yo creo que sí han estado cambiando. Yo creo que el cambio legal no siempre. Hay quienes creen que el cambio legal realmente transforma la cultura, pero yo creo que no siempre, ¿no? Y ese es un ejemplo, Sí, ¿no? claro. Hay otros donde sí, pero que atraviesa como todas las reflexiones. El cambio hacia el matrimonio igualitario generó que se visibilizara el tema y que hubiera cambio de actitudes, pero bueno, ahorita vemos otras reacciones también. Claro. Ahora que se habla como de homologarse en esa iniciativa de que vaya al artículo cuarto constitucional, aparecen una serie de discursos de odio. No sé si nos quieres comentar como de los discursos de odio que encuentras. Claro. Samuel. Sí, pues, y últimamente se han visto mucho más los discursos de odio por todos estos avances en cuanto a los cambios constitucionales y legales. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Que ha generado toda una ola de LGBTI-fobia. Se han visto manifestaciones demasiado sangrientas en cuanto a crímenes de odio. Por ejemplo, pues en este mes, la chica de Coahuila, que por su crimen fue ser lesbiana, bajarse con su pareja de su coche, y un tipo se sintió con la libertad de dispararle y aplastarle la cabeza, ¿no? Ay, no. Y así un sinfín de violencias, pues por esta condición de tener una persona, una pareja de tu mismo sexo, o de tener ciertas identidades que no van con la heteronormatividad o lo que te dicta el patriarcado. Claro. Y bueno, también hemos tenido pues otro tipo de violencias de funcionarios públicos. Por ejemplo, en el expiatorio hace poquito a un compañero de la diversidad sexual, por estarse tomando de la mano con su pareja, pues decidieron excluirlo de ahí, argumentando que estaban cometiendo faltas a la moral, cuando ese término pues ni siquiera existe, ¿no? Claro. Entonces los obligaron a retirarse, y pues ese tipo de violencia siguen ocurriendo, y que efectivamente, aunque esté en la Constitución, en el artículo primero, pues la gente no por desinformación o por simplemente el estigma y la discriminación que se vive, lo omiten y se siguen reproduciendo esas violencias, ¿no? Claro, claro. Qué barbaridad. Pues en el siguiente espacio hablaremos de las propuestas, ¿no? Hablaremos de las propuestas desde los derechos humanos, porque finalmente, sí, claro, porque finalmente, pues por ahí tenemos que continuar la lucha, ¿no? Y es una lucha que se viene dando, como decía Armando, pues desde los 90s, de manera muy seria y muy formal, pues no de otra manera, y yo creo que tenemos mucho que aprender. Les digo también que hay un libro que se va a regalar, Matías Malzieu, que se llama El diario de un vampiro en pijama. Entonces, métete a la página de Radio Mujer, y ahí te va a decir perfectamente cómo participar para que te ganes este libro y lo puedas venir a recoger a finales de mes. Es un libro físico, no es un libro electrónico. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo. Soy Carlota Tello, estoy con Armando Díaz y con Samuel Arredondo, y me traen un documento muy muy padre que lo estaba yo hojeando ahorita en el corte. Es la cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Y Samuel nos va a platicar un poquito porque estuvo como al frente de esta encuesta, en donde salió después esta cartilla, ¿no? Sí, Platícanos, Samuel. así es. Bueno, esta investigación fue por parte de la CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en conjunto con Fundación Arcoíris allá en Ciudad de México. Entonces lo que se hizo fue a nivel nacional contactar a diferentes grupos de activistas que traíamos pues trabajo en diversidad sexual para hacer un diagnóstico. Este diagnóstico tenía la finalidad
de sacar la violencia institucional que se vive por orientación sexual o identidad de género. Entonces nuestro trabajo fue ir a entrevistar a varias instituciones como el sector salud, justicia, incluso el Poder Legislativo, por ejemplo. También nos sentamos con varios diputados y diputadas con la finalidad de saber qué protocolos había en materia de diversidad sexual o qué campañas existían en pro de la diversidad sexual. También entrevistamos a integrantes de la diversidad, a personas trans, personas lesbianas, gays, bisexuales, para ver pues ellas como en esta parte institucional, cómo se les trataba, cómo era el trato, por ejemplo, cuando llegaban al sector salud. Y bueno, pues sí nos encontramos una serie de violencias que se viven, por ejemplo, en el mundo laboral, de que todavía se tienen que ver en la necesidad de esconderse, y no es porque pues vayas por ahí gritando que eres gay o lesbiana, sino ese sentido de estarte ocultando, ¿no? Y de esos niveles de ansiedad, de estar fingiendo una doble vida, vaya, todo porque no te despidan. Ese tipo de cuestiones encontramos entre las personas, y que bueno, las instituciones de plano no tienen protocolos. Tendrán por ahí algunas campañas, de prevención contra el VIH, por ejemplo, que son muy buenas, pero que realmente se le apuesta a verdaderas políticas públicas, que no nada más sean campañas pues rápidas, sino que sea una política pública que vaya a la raíz hacia este tipo de problemáticas. Y bueno, pues esta cartilla, mi tarea ahora sí que va a ser distribuirla entre la comunidad LGBTI. Claro. Es una cartilla, pues como la ven, muy bien diseñada, muy viene, bien diseñada, vienen dibujitos, no sé, eso hace muy digerible la información. Y bueno, pues nos pueden contactar tanto a mí como a Armando, para pues hacerles entrega de estos manuales, los que quieran, los pueden entregar. Y bueno, aquí vienen sus derechos como personas LGBT, incluso un directorio para saber a qué institución contactarse en caso de violencias. Perfecto. No, acá no sale. Bueno, vamos a leer algunas intervenciones de nuestro público. Gracias. En donde nos dicen: hola, saludos. Hay que vernos como personas todos, no prejuzgar. Los felicito por el tema. Quiero preguntar, habían dicho el viernes que hoy sorteaban los aceites de masaje y yo participo, por favor. Va a ser el próximo viernes. Mañana, va a ser mañana. Mañana vamos a darte esos aceites de masajes. Hola, buenas tardes. Miren, con ustedes puedo hacer esta pregunta. Fui a un motel con mi esposo, tengo 23 años, nunca había visitado uno y no supe qué hacer en un sillón que es para sexo oral o tener relaciones sexuales, porfis. Oriéntenme. Claro que sí, ahorita te orientamos. Y el último de estos mensajitos es: hola, yo creo que están mal informados. La religión no dice si te vas al infierno o no. Eso solo Dios lo sabe. La iglesia te dice que todos somos hijos de Dios y las puertas están abiertas para todos, pues la iglesia es el hospital de los pecadores. Ajá. Sí, claro. Bueno, muy interesante. Bueno, muy interesante. El punto aquí nada más que nosotros no somos quienes dijimos que se va al cielo, sino que en realidad este ejemplo que ponía era porque a veces llegan a consulta y madres que piensan eso porque se están asesorando con ciertos perfiles católicos, ciertos, porque no todos los católicos piensan igual, sino ciertas personas que además esta señora había ido con una psicóloga que trabaja para un medio de comunicación desde una perspectiva eclesiástica, pero en ese sentido. Y bueno, pues efectivamente la postura que la gente tiene en relación a lo que dice la Biblia y la que los ministros religiosos tienen en relación a la diversidad sexual varía. Incluso en la religión católica no es homogénea, ¿no? Ok. Sí, hay que aclarar muy bien eso, que nosotros no lo decimos, sino hemos escuchado, yo también he escuchado mamás de pacientitos que me dicen: quítale por favor lo lesbiana, arréglamela, ¿no? Porque se va a ir al infierno. Entonces es una creencia muy dolorosa para ellos. Y bueno, pues así lo viven, con mucho dolor. Y que aunque nosotros no coincidamos con eso, pero entendemos que es algo que para la persona es muy, muy importante. Claro. Y entonces lo que hacemos es derivar a gente que le dé una asesoría más bien teológica desde la religión suya, ¿no? Claro.
Gustavo Cuellar nos dice, estos son temas muy fuertes pero muy reales. La sexualidad, yo siento que se vive en 4 paredes, o sea, completamente cerrada. Ajá. María de la Luz Alvarado dice, me encantó el programa del viernes, siempre los escucho, muchas gracias. El de hoy, ¿qué onda? También. Me parece muy interesante el tema, dice Arturo Ruiz. La homofobia quiere decir odiar a la humanidad, no a la homosexualidad. ¿Qué hubo? Mira, claro. ¿Qué hubo? Claro. Ajá. Lo correcto sería homosexualfobia. A la homosexualfobia. Bueno, una fobia. Bueno, en realidad más bien sería una fobia a la diversidad sexual, o sería estigma, discriminación, violencia y demás, Claro. ¿no? Y una persona anónima que dice que hay una señora de 82 años que se masturba pero está muy lastimada. ¿Qué podemos hacer para que esta persona ya no se lastime? Híjole, pues Los aceititos. los aceititos tal vez, El- hablar que van con a sortear ella, el viernes. cuidarla, pues no sé, hablar, no sé en qué condición esté, 82 años. Sí, yo creo que en este caso pues igual podría ser que alguien que les oriente y que platique directamente con ella, ¿no? Es decir, Directamente, que es sí. la necesidad que tiene. No es un problema que se masturbe una persona, pero pues vamos a ver qué es lo que está, si ella tiene como si se está lastimando, puede tener alguna situación de ansiedad, de tristeza o algo que esté evadiendo a través de la masturbación. Es tocarse. decir, que si algo es doloroso en la vida y entonces pues está tratando de evadirlo con esto, ¿no? Sí, habría que ver cuál es su condición y cómo es que vive y todo esto, porque no podemos decir desde acá. Sí. Ajá. Bueno, aquí alguien dice, los psicópatas, dice, tienden a ser asesinos y agresivos, y el psicópata se considera como diversidad mental. No es anormal, igual que la diversidad sexual. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí. Y bueno, los trastornos psiquiátricos tienen ciertas implicaciones y nos vamos a encontrar ciertos trastornos además que van a tener como ciertas crisis, ¿no? Y que tienen que estar bajo cierto tratamiento. No es solamente el tema de psicópata en relación al gusto, sino que también habría como algunos, por ejemplo, pues esquizofrenia, por ejemplo, Es una enfermedad. que es una enfermedad, Claro. y que la persona puede estar interpretando como las voces interiores que está recibiendo y a partir de las cuales puede hacer cosas. O sea, hay que entender que sí hay problemas mentales, sí hay enfermedades Sí hay mentales, enfermedad y mental. la psicopatía sí es no sé hasta dónde más bien puede ser alguna situación que no media enfermedad mental, pues sí es delito porque tiene que ver con algo que agrede a terceros. Y la diversidad sexual, estamos hablando de diversidad porque son elementos que no por sí mismos no afectan a terceros, ¿no? Ujú, Les afecta exactamente. su concepción de la realidad, ¿no? Sí, su conservadurismo, su resistencia, ¿no? Pero aparte en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los tiempos, el diferente me da miedo, ¿no? Eso es una realidad. Cuando hay una gran cantidad de gente que cree en una cosa, sea cierta o no sea cierta o como sea, de repente hay algunos diferentes y eso genera ansiedad, ¿no? Y eso ha sido siempre. Entonces tenemos que bajar esa ansiedad y aceptarnos todas y todos en este mundo, en este momento de la historia. Eso es lo que yo también diría, ¿no? Por ahí. También nos dice Ana Rosa, dice que es muy buen tema el que estamos tocando ahora. Quiere participar por los aceites. Ya estás participando, Ana Rosa. Nos vamos a ir a otro mensajito. Síguenos llamando. Dinos qué te está pareciendo el programa y si tienes alguna duda, con muchísimo gusto en este último tramo del programa. Aprovéchalo. La intolerancia tiene como fundamento el rechazo a todo aquello que se considere diferente y con este argumento se justifica la discriminación. Una persona intolerante no acepta la pluralidad como marco de convivencia porque no reconoce ni se da cuenta de que en la diversidad se encuentra la posibilidad de enriquecimiento personal y social en todas las esferas. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos de nuevo contigo en este último tramo del programa y mira, hay otras dos preguntas, Armando y Samuel. Dice una señora anónima, mi hijo tiene 15 años y lo encontré viendo videos de hombres besándose. ¿Es homosexual?
Puede ser. Habría que preguntarle. También puede ser que él solo esté curioseando. Ajá. ¿Sí? O sea, donde ya los chicos se pasan comunicación y traen eso. Es decir, el traer una postal o ver una imagen donde hay dos hombres besándose ya no es algo que sea solo de chavos gays, sino que se ha vuelto, es decir, los chavos están abriéndose y las chavas en secundaria, entonces es un tema que tratan. Entonces el que tu hijo traiga una postal o lo vea ahí no quiere decir que sea eso, o sea, simplemente a lo mejor es una opción de amigos de él y que no necesariamente, ¿no? No necesariamente él. Y hay otra pregunta, dice, estoy de acuerdo que todos tengamos nuestros derechos, lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno en los libros de ciencias naturales esté fomentando la homosexualidad, fomentando. ¿Ok? La y digan a los niños que se pueden enamorar de un hombre o de una mujer. Bueno, en realidad los libros de secundaria no dicen eso, tendríamos que ver qué autor lo dice, pero en realidad los libros de secundaria, yo he hecho una revisión en mi tesis doctoral, fue la revisión de los contenidos de los libros, y eso dijeron en algún momento, pero eso, lo único que toca algún libro sobre la homosexualidad es más bien sobre la homofobia, es decir, algún libro, ¿no? de los que hay, no lo tocan como la homosexualidad, sino el tema de violentar o agredir a otros, es en lo que está. Y aparte, el hablarlo no es fomentarlo, es decir, en realidad los chavos eso es algo que puede pasar, pero no está en los libros de ciencias naturales, podría estar en algún manual o algo así, y creo que sí sería importante que empezara a revisarse el tema, como de que los muchachos en secundaria sepan que esto existe, porque en realidad lo están manejando, lo están reconociendo, ¿no? Claro. Y también dice Lupita Alonso, qué buen tema, qué buen programa, me encanta la apertura de Radio Mujer en estos temas. Pues muchas gracias por decirnos. Humberto López nos pregunta, ¿ustedes consideran que los conceptos bíblicos están de acuerdo en lo que dice o se interpreta sobre la homosexualidad? ¿Está incorrecta la Biblia? A ver, primero... Pertenezco a la iglesia presbiteriana. Bueno, primero lo que yo quiero plantearles es, yo trabajo desde la postura de lo laico, entonces el Estado tendría que funcionar desde una autonomía respecto a lo que diga la religión y basarse en términos de derechos humanos, en términos de democráticos y demás, ¿no? Y sobre lo que dice la Biblia, para quienes lo viven desde esta postura, pues hay interpretaciones distintas y hay quienes se dedican a hacer esos trabajos de exégesis, por ejemplo, y nos vamos a encontrar distintas iglesias que han aceptado la diversidad sexual. Existen, por ejemplo, sabemos que hay matrimonios judíos, no de alternativos, sino dentro del judaísmo, existen también existen algunas iglesias ecuménicas, existe la iglesia anglicana y, por ejemplo, incluso hay quienes hacen interpretaciones católicas. Está, por ejemplo, el libro del padre Lugo sobre los derechos humanos, donde él pide perdón desde la iglesia por las agresiones que se han vivido por parte de la iglesia, y hace todo un ejercicio de reinterpretación de los textos bíblicos, en donde se asume que en realidad la iglesia no tendría que estar en contra. Y hay otro trabajo, por ejemplo, Juan Carlos Hernández Meijueiro, que él estudió teología bíblica en el Vaticano, ha hecho también un trabajo de reinterpretación de esos textos bíblicos, en donde se encuentra distintos sentidos, y lo que él concluye es que en realidad la Biblia como tal no estaría en contra originalmente, sino que han sido interpretaciones y correcciones y modificaciones que les han hecho los mismos grupos que han estado dirigiendo en el Vaticano, pero que eso puede tener distintas interpretaciones, ¿no? O sea, sí existen interpretaciones distintas al respecto, ¿no? Ok, muchas gracias, Armando. Celia Guzmán nos dice, la falta de información no tiene que ver con hombre o mujer, sino con lo que tenemos en la mente y los miedos de cada persona. Pues sí, por supuesto.
por supuesto. Pues nos quedan unos minutitos. Si nos quieren decir, bueno, acerca de la cartilla ya nos dijeron. Ahorita nos darán sus teléfonos por si las personas necesitan conseguir estas cartillas, dónde pueden ir. Claro O sí. que tengan algunas preguntas que hacerles también, porque ustedes tienen grupos, Armando, desde Claro. hace muchos años. A Samuel lo acabo de conocer, pero seguramente lo vamos a invitar a otro programa, porque ustedes tienen grupos donde les dan seguimiento a los padres de familia, donde les dan seguimiento a los chavos también, ¿no? Así es. Ujú. Sí, pues entonces la idea es que pretendemos integrar grupo de orientación y grupo de crecimiento para personas que viven en la diversidad sexual, y si también necesitan orientación como padres se pueden comunicar con nosotros para alguna orientación individual, o los conectamos con FADIS, por ejemplo, que claro. está en Familias en la Diversidad, o también en el Centro de la Diversidad. Hay una compañera que es terapeuta y es madre de un hijo que es gay y que también se ha dedicado a dar orientación. Entonces, si de repente quieren platicar de papás y mamás a papás claro. y mamás, Ujú. también nos pueden contactar. Sí, porque de repente es muy angustiante y los papás no saben a quién preguntarle y esto cómo se vive y si lo quiero apoyar pero no puedo, no sé cómo, ¿no? Sí, o Puede luego ser. el hijo y Ajá. la hija salen del closet y deja a los papás en el closet y ellos no saben cómo lidiar con el vecino, con la amiga, con todo el mundo que Claro. les pregunta, ¿no? Claro, claro, Sí. así es. ¿Qué más, Samuel? Sí, pues yo pertenezco, sí, efectivamente a una Ajá. organización que se llama Unidiversidades. Ujú. Fuimos en su momento estudiantes del CUCH de Ciencias Sociales y bueno, nos dedicamos efectivamente a brindar talleres de orientación, a dar conferencias y tenemos también muchísimo vínculo con demás organizaciones que ante cualquier duda o ante cualquier situación que pueda enfrentar alguna persona LGBT o un familiar con alguna persona LGBT, pues perfectamente podemos canalizar. Y bueno, vamos a estar teniendo eventos, pues les invito a que le den me gusta a la página de Facebook, se llama A ver, Uni-Diversidades. Uni-Diversidades. Así es, ahí Ok. publicamos todos los eventos y bueno, son para cualquier edad, Ok. para cualquier tipo de orientación, identidad. Ahora sí que es información y bueno, trabajamos desde esa parte académica, vaya, y bueno, hacemos desde ciclos de cine, teatro, hasta, te digo, conferencias magistrales. Perfecto. Ajá, y ahí les invito a que le den me gusta para que Muy nos sigan. bien. Muy bien, pues, ¿algo más, Armando? Sí, pues ¿Un ahí último también pueden mensaje? contactar si están interesados en grupo de crecimiento, ahí a través de Ujú. universidades Ajá. y bueno, ya si hay padres o madres, pues ya también ahí a través de ahí Se nos pueden contactan. contactar. Ujú. Claro que Ajá, perfecto. Bueno, pues muy bien, pues casi terminamos el programa. Esta cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género es muy importante que la leas, que la consigas, que la estudies, ¿no? Porque aparte está muy sencilla, muy didáctica y bueno, pues yo creo que vamos a salir de muchas dudas cuando nosotros vemos una cartilla así, ¿no? Que ha sido producto precisamente de organizaciones y también del gobierno, Así ¿no? es. En donde lo que queremos es que todas las personas puedan vivir una vida vivible, como decía Armando, una vida con derechos humanos y con dignidad, porque finalmente todas y todos estamos en este mundo formando esta red maravillosa de seres humanos, ¿no? Entonces, pues está padrísimo. Muchas gracias por haber venido. ¿Algún otro teléfono que tengan por ahí para Pues que los puedan contactar? El 33 34 81 07 73. Ok, ¿y tú, Samuel? 33 31 28 2106. Cualquier Ok. duda, ahí es el teléfono de Perfecto. Universidades. Y Estamos a también sus los órdenes. teléfonos de ellos se quedan aquí en cabina por si tienes alguna necesidad o quisieras contactarte con ellos, tanto la página de Face, como estaba diciendo Samuel, como también sus teléfonos. No se te olvide meterte a la página para que puedas concursar por el libro de Diario de un vampiro en pijama, que debe de estar simpaticísimo. Y también quiero decirte que seas muy feliz esta noche. Vamos empezando la semana. Tenemos nuestro curso de Jesús histórico al ratito en la fundación. Entonces, pues que seas muy feliz, que empieces la semana de manera muy linda y muy motivada y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Muy buenas noches.